Buenas, ¿cómo estás, Mauri? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Vale? ¿Todo bien? Bien de bien. Me alegro. Bueno, nos reencontramos en el canal para hacer un video particular. En el video de hoy queremos conjugar un par de hechos que se dan en la actualidad. Por un lado, comentarles un poco lo que ha sido nuestro trabajo, es decir, el trabajo de reconstrucción comunista en este primer año. Nosotros conmemoramos hace unas semanas nuestro primer aniversario y bueno, también obviamente es un punto de inflexión, de reflexión, de debate, de autocrítica y de un hito donde como organización debemos pararnos un segundo, reflexionar y poder también plantear perspectivas y si lo que estamos haciendo sigue los objetivos que nos planteamos o no, ¿verdad? Es como cualquier, digamos, momento de análisis y reflexión para una organización. Y en nuestro caso, también porque, digamos, pretendemos llevar adelante un método marxista-leninista. Entonces, de la mano con eso va la crítica, la autocrítica, una perspectiva, los objetivos, el plan, etcétera. Entonces, bueno, eso queremos, por un lado, compartir con ustedes algunas opiniones, algunos puntos de debate, y por otro lado también enmarcar nuestro primer aniversario en la coyuntura que tenemos actualmente, ¿verdad? Tanto en nuestro país, ¿verdad? Una coyuntura donde el capital avanza sin ningún tipo de resistencia, ¿verdad? Capaz que si decimos sin ningún tipo de resistencia suena un poco, capaz que es demasiado, pero avanza con una resistencia muy, muy baja, ¿verdad? De la clase obrera, porque la realidad es que no solo la clase obrera está diezmada en su organización y en su posibilidad, digamos, de organización y resistencia, sino que está mucho más aún diezmada en su capacidad de acción y de contraofensiva, ¿verdad? A lo que es un avance del capital. Nosotros lo hemos desarrollado en otros videos que pueden ver en nuestro canal, pero nosotros entendemos que el ajuste generalizado al que estamos hoy en día, digamos, viviendo, tiene algunas particularidades muy específicas. Por ejemplo, el hecho de que al mismo tiempo que los empresarios en nuestro país exportan en cantidad y en cantidad, digamos, de productos y en cantidad de dinero en forma récord, al mismo tiempo que está sucediendo eso, es decir, que no hay tal crisis como se plantea, al mismo momento de eso, rebajan los salarios, cierran fábricas, despiden trabajadores, se dan el lujo de enviar al seguro de paro, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es cuando decimos que el capital logra avanzar a pasos agigantados, porque aún en momentos donde habría un reflujo desde el punto de vista del capitalismo, ¿verdad? De lo que es la cantidad de ingreso de dinero que entra en nuestro país, a pesar de que sucede eso, para los trabajadores ese dinero no llega, ¿verdad? Sino que en muchos casos hasta, como decíamos, son despedidos, se rebajan los salarios, demás. O lo que es lo mismo, la rebaja de salario, por decirlo de alguna manera, no es encubierta porque todos la sentimos en el bolsillo, pero no está planteada como si es una rebaja salarial, el tema de cómo aumenta mucho el costo de vida en nuestro país y no aumenta, los salarios no aumentan en igual medida, uno termina perdiendo salario real. Y eso está sucediendo en los últimos años, capaz que en los últimos 5 o 7 años más o menos, sistemáticamente en nuestro país. Y la tercer pata del ajuste, que también la hemos planteado en otros análisis, tiene que ver con esta reforma de la caja de jubilaciones que se viene, que se está gestando, que se está planteando. Y la realidad es que la burguesía en Uruguay puede salir a decir, ¿verdad? Muy sueltos de cuerpo, que los trabajadores en Uruguay van a tener que trabajar 5 años más porque las cajas no da para más, porque el BPS no da para más. Lo pueden decir sin ningún tipo de tapujo, porque no existe hoy, digamos, un movimiento obrero, un movimiento de la clase trabajadora que esté lo suficientemente amalgamado y fuerte como para pararles el carro, ¿verdad? Esa es un poco la coyuntura a nivel muy general. Ahora vamos a ir desglosando un poco y planteando, entre otras cosas, lo que fue la movilización del pasado 7 de julio. Pero en este marco y en esta coyuntura es que nosotros queremos también plantear y discutir la necesidad de la construcción del partido de la clase trabajadora, ¿verdad? Nosotros hace un año, cuando emprendimos este camino,
Lo emprendimos dejando atrás posiciones, visiones que nos iban a condenar al aislacionismo, al sectarismo, cuestiones autoproclamatorias, métodos burocráticos, ¿verdad? Y que nada, digamos, ninguno de esas acciones nos iban a llevar a estar cerca de los trabajadores. Y nosotros como comunistas, si nos hacen definir rápidamente por qué somos comunistas, porque seguimos entendiendo que el mundo se divide en clases sociales, ¿verdad? Que no hay gente que la pasa mal porque es mala o porque no se esfuerza, esas son todas visiones burguesas de cómo entender la sociedad, que la sociedad está organizada de cierta manera en este sistema para que algunos se queden con el trabajo de los otros y por eso se enriquecen. Entonces, como peleamos contra eso y buscamos una sociedad distinta, nos consideramos comunistas y queremos llevar adelante vamos a decir, un programa de sociedad donde sean los trabajadores los dueños de su destino. Pero para eso hay muchas tareas por delante, ¿verdad? Porque el sistema capitalista no solo cuenta con esta desigualdad de la que hablaba recién, de que algunos se quedan con nuestro salario, sino que todo un montón de cuestiones como la ideología, la cultura, etcétera, etcétera, que hacen que los trabajadores, para empezar, no se identifiquen como clase. Entonces, ese es un problema entre muchos otros que tenemos y por eso nosotros entendemos que es necesario seguir apostando a la creación y a la construcción de una herramienta de la clase trabajadora, su partido. En ese camino nos hemos embarcado, no porque creamos que nosotros hoy somos el partido de la clase obrera, no, para nada pecaríamos de soberbia y de autoproclamación, pero sí queremos, digamos, embarcarnos en la construcción de eso, ¿verdad? En la construcción de un movimiento que permita a los trabajadores hacerse hacedores de su futuro. Y después de este larga introducción, Mauri, te doy la palabra para poder puntualizar algunas cosas y después vamos haciendo, si te parece, un ida y vuelta sobre este tema. Bien, vamos intercambiando un poco, ¿vale? Clarísima la introducción, un poco para este video que nos enmarca justamente en el primer aniversario de nuestra organización de reconstrucción comunista, proceso que comenzamos hace un año atrás, como comentaba Vale, a través de un proceso de debates internos que nos llevó a enmarcarnos en este camino. Para quienes nos conseguimos como comunistas, quienes somos ideológicamente marxistas-leninistas, la construcción organizativa a través de un partido es fundamental, de un partido que sea realmente marxista-leninista. En ese sentido, es que venimos hace un año desarrollando un trabajo político a través de Reconstrucción Comunista, un conjunto de compañeros quienes entendimos que es fundamental esta tarea para poder transformar la realidad, porque es a lo que nosotros aspiramos. Nosotros estamos convencidos de que se puede cambiar la realidad, de que es una necesidad objetiva, una necesidad histórica, y justamente prendemos ese camino a través de nuestra organización. Nuestra organización que justamente se vincula directamente con las masas. Para nosotros, el partido necesariamente tiene que tener un acercamiento y trabajar su vínculo de forma directa con las masas, pero no cualquier tipo de relación, sino estableciendo una relación que sea a través de vínculos políticos, ideológicos y orgánicos. Por eso es que nosotros militamos en todos los frentes de lucha que entendemos correspondientes a nivel sindical, estando donde están los trabajadores, donde está la clase trabajadora, a nivel barrial, a nivel territorial, con los vecinos que son trabajadores de todos los lugares, a lo largo y ancho del país, en realidad, y por eso justamente que nosotros tenemos ese vínculo directo con la clase trabajadora, donde buscamos trasladar justamente nuestra visión del mundo, porque entendemos que es necesario terminar con las relaciones de producción capitalistas y transformar la realidad. Es la única forma en la cual nosotros vamos a poder vivir como seres humanos completos y plenos a través de la transformación de la realidad construyendo el socialismo. Esa es la única forma y ese es el camino que hemos comenzado y en el cual nos hemos embarcado hace un año atrás. En ese sentido, lo hacemos bajo un escenario político actual en nuestro país, que se da en el marco de un avance sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, un avance del capital, justamente que lleva adelante un proceso de ajuste
para recomponer su tasa de ganancia, lo que produce un empeoramiento en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esto lo vemos expresado a través de una rebaja salarial generalizada para el conjunto de los trabajadores, para el conjunto de la clase obrera en nuestro país. Esto se ha expresado a través de una pérdida de salario real que venimos sufriendo los trabajadores hace más o menos unos 3, 4 años, un proceso que justamente presionó el salario a la baja hace bastante tiempo, sumado también a un aumento en el costo de vida, como comentabas vos, Vale, donde los precios de los productos de consumo diario aumentan de forma sostenida por encima de lo que suben los salarios. Eso hace que nosotros como trabajadores perdamos poder de compra y que cada vez se nos haga más difícil llegar a fin de mes. Cada vez se nos haga más difícil poder parar la olla. Y es una realidad que afecta al conjunto de los trabajadores en nuestro país. Cuando vemos los datos, por ejemplo, de la inflación, que dicen que trepa al 10% interanual, si nosotros lo desmenuzamos un poquito, vemos en realidad que los precios que más suben todavía por encima de esos números son los precios de los alimentos, de los productos que consumimos todos los días, en realidad, y que afecta directamente a los trabajadores. En ese sentido, uno de los puntos fundamentales que entendemos a través del partido es nuestra militancia sindical, en realidad. Como lo hemos planteado ya en videos anteriores, nosotros justamente instalamos la pregunta, ¿por qué militar en los sindicatos en realidad? ¿No? Porque para nosotros son escuelas de lucha. Son escuelas de lucha en el sentido de que generan una conciencia política en los trabajadores, al luchar directamente por cuestiones económicas inmediatas, como son cuestiones referentes al salario y a las condiciones de trabajo, es donde comienza ese proceso de adquisición el trabajador de su propia conciencia política, del papel social que cumple la producción. Es un primer escalón, es la generación de esa conciencia, y justamente nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo a nivel sindical, consiste en trasladar a esas luchas económicas un carácter político, intentando darle a través de la visión del partido, en nuestro trabajo sindical, justamente esa comprensión política de la naturaleza explotadora del propio sistema capitalista. Es decir, ¿por qué nosotros justamente tenemos que librar ese tipo de luchas económicas? Que no es solamente contra un patrón, sino que es contra una clase entera y contra un Estado que actúa en función de los intereses de las clases dominantes, en este caso de las burguesías que explotan a los trabajadores, porque el Estado es un elemento de opresión de una clase sobre otra, y los patrones, que son los dueños de los medios de producción, justamente se quedan con la plusvalía, con el plusvalor que generan los trabajadores, en realidad, y nos saquean nuestro salario de esa forma. En realidad, el salario es justamente lo que nos pagan por la venta de nuestra fuerza de trabajo. Somos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo, quienes estamos explotados de manera constante. Y por eso nuestro trabajo sindical se enmarca en esa condición. Lo hacemos donde están los trabajadores, donde está la gente justamente que necesita trabajar, que necesita un salario, necesita vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, que sabe que si el día de mañana no va a trabajar, no va a tener para comer. Nosotros estamos donde están los trabajadores. Y en ese mismo camino también nos hemos enmarcado en el trabajo de nuestra organización ya hace un año, y lo venimos llevando de esa forma, que justamente cuando hablamos de ese trabajo que justamente venimos llevando adelante, lo vemos en un escenario del movimiento sindical bastante complejo, que está totalmente cooptado por posiciones oportunistas, por posiciones que justamente no hacen más que venderle pescado podrido a los trabajadores, más que conciliar con las clases dominantes, más que darle migajas, hacerlos a los trabajadores que se conformen con la resignación para garantizar la paz social con las clases dominantes y con los distintos gobiernos de turno. Nosotros justamente trasladamos una visión distinta, una visión de ampliar las instancias de democracia obrera, donde justamente los trabajadores se apropien del sindicato como su propia herramienta de lucha para llevar adelante estas luchas económicas que tienen un carácter político, que se lo buscamos dar de esa forma. En ese marco fue que también se dio el paro del PIT-CNT el pasado jueves, paro justamente por algunas cuestiones bastante concretas. En realidad, hoy en este paro podemos hablar, sí, de cuestiones que son neurálgicas, que afectan a las condiciones de vida de la clase trabajadora, porque estaban como consigna el paro contra la rebaja salarial, los aumentos en los niveles de conflictividad por despidos masivos, entre otras varias cosas, y tuvo una convocatoria bastante amplia. Ahora, lo que tenemos que poner sobre la mesa es que un paro
de 4 horas, que es de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, no afecta absolutamente en nada. Porque parar la producción por un par de horas para ir a una movilización e intentar demostrar la fuerza que tienen los trabajadores y el movimiento sindical no sirve absolutamente para nada porque no afecta la producción en definitiva. ¿Sí? El paro como herramienta de lucha sirve para mostrar el papel social que cumplimos los trabajadores en la producción, que somos nosotros quienes paramos la producción. Por eso justamente un paro que sea pactado con una determinada cantidad de horas y menos todavía de 4 horas solamente, entendemos que no sirve absolutamente para nada si no está marcado en un plan de lucha concreto de todo el movimiento sindical. En ese sentido es que nosotros trasladamos esa misma visión, que tienen que ampliarse las instancias de democracia obrera, que sean el conjunto de los trabajadores quienes definan las medidas de lucha a seguir, que sean los trabajadores justamente quienes se apropien del sindicato como herramienta para librar este tipo de luchas y que sean justamente los trabajadores quienes tomen esta conciencia para aumentar los niveles de lucha. Por eso es otro de los puntos que criticamos sobre este paro que se dio en esta situación, también sobre la necesidad de unificar todos los conflictos bajo una misma dirección, bajo un plan de lucha, un plan de acción que enfrente directamente a las patronales y al gobierno que nos impone este ajuste brutal sobre nuestras condiciones de vida. Te voy dando paso también, Vale, para ir conversando, intercambiando un poco sobre estas cuestiones. Sí, me quedaba pensando que esta estrategia, por decirlo de alguna manera, de algunos sectores que promueven, por ejemplo, estos paros de la mitad de la jornada, terminan siendo le terminan dando, aunque se planteen como paros para molestar a los patrones, en muchos casos terminan como hasta legitimando a la burguesía en su rol y en sus necesidades, porque en muchos casos ni siquiera, como decías vos, ni siquiera se logra parar la producción, obviamente, no los llegamos a molestar, después vuelven y capaz que tienen que trabajar el doble para que terminan produciendo lo mismo, o los que no adhieren al paro terminan trabajando el doble también. O sea, es una herramienta que es un poco delicada en qué tanto afecta, ¿verdad? Y si no queda en una concepción más simbólica de, bueno, ir, escuchar una oratoria y seguir adelante. Nosotros en algún otro momento lo hemos conversado, este caso específico este tema específico de los paros, y entendemos también justamente lo que vos decías, Mauri, de que cualquiera de las herramientas de lucha que sean los trabajadores, sea paros, huelgas, ocupaciones, lo que corresponda, tiene sentido cuando parte de la discusión, ¿verdad?, de las bases de la democracia obrera, del sindicato y demás, cuando se forma, digamos, cuando se lleva adelante a través de discusiones amplias con los trabajadores, que son los que en definitiva luego hacen el paro, pierden salario, pero pierden salario porque están reivindicando cuestiones superiores, ¿verdad? Y más importantes. Entonces, la importancia que le damos nosotros a esta forma, ¿verdad?, de llevar adelante la militancia a nivel sindical, el fomento de las asambleas, ¿verdad?, de trabajadores, donde se discutan, donde planteen ellos mismos cuáles son las herramientas que están dispuestos a llevar adelante. Porque a veces, aunque nosotros queramos, no es posible en ciertos lugares, no hay condiciones para llevar adelante alguna de esas herramientas. Y termina a veces siendo más contraproducente, ¿verdad? Porque el paro se realiza, pero no se acata por la mayoría, o no sé, o pasan otro tipo de cosas, que a quienes llevan adelante la política sindical les debería llevar a cuestionarse ese tipo de cosas, ¿verdad? Me quedé pensando con esto del paro parcial, que la verdad en los últimos años se ha instaurado como la forma de donde el PIT-CNT plantea alguna reivindicación. Eso por un lado. Y después, uniéndolo con la importancia que le vemos nosotros a trabajar en los sindicatos, voy a pasar a leer una cita cortita de Lenin cuando disputa con los comunistas alemanes de izquierda, ¿verdad? Que él en un momento plantea específicamente, y lo traigo a colación porque es una discusión que dentro de la izquierda se da, ¿verdad? Se ha dado, en muchas organizaciones se plantea esta disyuntiva, y cuando uno quiere orientar correctamente la política o plantear si está de acuerdo a los principios, ¿verdad?, del marxismo-leninismo, es necesario volver a los clásicos para entender
de dónde salen algunas cosas y si son importantes o no. Por ejemplo, la participación en los sindicatos, que se cuestiona mucho en algunos casos. Entonces, que la paso a leer, que es cortito. Dice, pero es tal precisamente la estupidez en la que incurren los comunistas alemanes de izquierda, entre comillas, los cuales deducen del carácter reaccionario de los cabecillas sindicales la conclusión de que es preciso salir de los sindicatos, renunciar a actuar en ellos. Lo cual podríamos nosotros pensarlo al día de hoy, ¿no? En el sentido de que hoy las direcciones sindicales, la mayoría, están cooptadas por oportunistas. Y nosotros podríamos pensar, no vale la pena, ¿verdad?, trabajar en los sindicatos por eso. Entonces sigue la cita. Salir de los sindicatos, renunciar a actuar en ellos, crear formas de organización obrera nuevas, inventadas. Una estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio que los comunistas pueden prestar a la burguesía, ¿verdad? Lo que planteabas vos hoy. Salir de los sindicatos, no sé si no es acaso el favor más grande que le hacemos a la burguesía como comunistas. Entonces, por eso nosotros, entre otras, de las líneas que resolvimos trabajar en este periodo, tiene que ver el trabajo de los compañeros que están insertos a nivel sindical en su sindicato, que es, como decías vos, el primer lugar, la primera escuela de lucha y además el lugar donde trabajás a la par con los trabajadores que son tu clase, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de trabajar por afuera de los sindicatos, trabajar desde otro lugar, sino que trabajar con nuestros compañeros de clase, que son nuestros compañeros de trabajo, en definitiva, ¿verdad? Sí, sin dudas. ¿Cuánta vigencia tienen, no, esas palabras que escribía Lenin hace más de 100 años eh, justamente en el libro de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, ¿no? Justamente lo vemos cómo ese papel hace 100 años se siguen dando en ese tipo de posiciones totalmente izquierdistas e infantiles, en realidad, que no interpretan la realidad y justamente ahí generan un aislacionismo y una posiciones sectarias en realidad de no trabajar en conjunto con las masas trabajadoras, sino enfrentar el oportunismo desde sus entrañas en realidad. Porque Nosotros ¿sabes lo que pasa también, Mauri? Que enfrentar al oportunismo, también es verdad que el oportunismo es fuerte porque nunca se lo enfrenta, ¿verdad? Y ellos, cuando se lo enfrenta discursivamente, eso empieza a caer. Ahora, también es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que formarse, hay que militar, hay que trabajar, hay que estar ahí y ir a enfrentarlo. Entonces, tampoco es un trabajo que todo el mundo quiera emprender, ¿verdad? Eso como para decir, bueno, para reivindicar también el trabajo de los distintos camaradas nuestros que están en los lugares, en su lugar sindical, que es un trabajo fuerte, ¿verdad? O sea, de mucho. Uno no va al sindicato a marcar tarjeta, para eso no estamos nosotros. Entonces, obviamente implica un compromiso y una dedicación y un querer también en bastantes casos volverte tal vez no tan querido, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que nosotros emprendemos con confianza en el futuro, sobre todo, ¿verdad? Sin duda, nosotros, si estamos convencidos de algo, es que no puede haber una transformación social si no desterramos a las ideas socialdemócratas del propio seno del movimiento obrero, y particularmente el movimiento obrero organizado expresado a través de su organización sindical. Por eso es que nosotros, ante este tipo de posiciones conciliadoras, reformistas, que no hacen más que embaucar a los trabajadores, que no hacen más que engañar a los trabajadores, que desviarlos de sus cuestiones fundamentales, para nosotros es fundamental enfrentarlas en todos sus ámbitos. Y el ámbito sindical no es la excepción, y por eso lo hacemos y nos enmarcamos en ese mismo camino. Justamente de aumentar los niveles de conciencia de los trabajadores, de enfrentar este tipo de corrientes oportunistas, porque al oportunismo, cuando se lo enfrenta realmente con una línea clara, que los trabajadores, donde los trabajadores reconocen justamente ese papel conciliador que tienen estas corrientes oportunistas, esas corrientes oportunistas no ofrecen una mayor oposición, se caen por sí solas, por su propio peso en realidad. Pues los trabajadores adquieren naturalmente esa conciencia política, entienden, comprenden en realidad que quienes dicen representarlos en el discurso, en los hechos no lo hacen. Entonces, por eso también es que nosotros lo enfrentamos de esa forma. Y también en este proceso de arremetida, de ajuste brutal sobre los intereses de la clase trabajadora, es que a veces no se da una resistencia clara. ¿Por qué? Porque justamente no existe
para nosotros también una auténtica línea marxista-leninista que exprese un trabajo con las masas en el movimiento obrero organizado por este mismo tipo de cuestiones, que enfrente realmente a este tipo de corrientes oportunistas que cumplen un rol domesticador en las organizaciones obreras. Por eso es que nosotros, con la modestia de nuestras fuerzas, hemos emprendido este camino hace un año con el proceso de formación de reconstrucción comunista, y lo hacemos, combatimos a este tipo de corrientes oportunistas, lideradas en este caso por el Partido Comunista del Uruguay en nuestro país. Lo hacemos en todos los ámbitos de las organizaciones obreras en las que estamos insertos, porque para nosotros es una tarea fundamental, es un deber que tenemos los comunistas enfrentar este tipo de corrientes oportunistas, desterrar de todas las organizaciones obreras este tipo de concepciones socialdemócratas reformistas que justamente engañan a los trabajadores. Exacto, perfectamente resumido, Mauri. Capaz que para ir cerrando el video, queríamos presentarles que en realidad tiene que ver con todo esto que venimos hablando, ¿verdad? Porque no es separado, y tiene que ver con otra de las iniciativas que hemos promovido desde Reconstrucción Comunista, que es la revista Compromiso, ¿verdad? Es una revista que, como ya lo ha explicado Mauri en videos anteriores, es de un carácter más amplio, ¿verdad? Hay compañeros que escriben en Compromiso que no necesariamente adhieren a todo lo que está allí escrito, ni a toda la política, ni nada, pero sí solidariamente participan, se hacen entrevistas, se envían artículos de opinión que a veces son, ¿verdad?, bastante variados y demás, pero sí para nosotros era importante colocar y empezar a trabajar en colocar una herramienta, un periódico que tenga, que digamos, que vele, digamos, y que recoja conflictos de trabajadores, que recoja la posición que debería tener, ¿verdad? O la posición correcta sobre algunos temas. Entonces, por eso nosotros venimos desarrollando esta revista. Pero mientras les voy mostrando, Mauri, vos podés ir comentando que tiene este número que es el sexto, ¿verdad? Bien, vamos comentando un poco, ¿vale? Sí, en este número del mes de julio, lo quisimos enfocar un poco también a la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE respecto al proyecto de privatización que viene llevando adelante el gobierno sobre el agua potable a través del proyecto Neptuno. Como ya lo hemos mostrado, ¿no?, en un video anterior, conversando con nuestro camarada Federico Kramerman, que es integrante de Reconstrucción Comunista y presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, donde nos puso un poco al corriente acerca de esta lucha, de este conflicto que vienen desarrollando los trabajadores. En este número empezamos con una editorial en que se titula "Es tiempo de resistir, es hora de construir la alternativa socialista". En ese sentido, justamente lo que busca esta editorial es reivindicar la necesidad de levantar el proyecto histórico y social propio de los trabajadores, que no es otro que es el de la emancipación de la clase obrera y la construcción de una sociedad sin explotadores y sin explotados. Esto es justamente lo enmarcamos, ¿no? A veces cuando se da a través de las organizaciones oportunistas que buscan llevar adelante un proceso de acumulación electoral para la vuelta del progresismo al gobierno en las próximas elecciones de 2024, en ese marco de acumulación electoral que vienen llevando adelante, nosotros nos planteamos cuál es nuestro objetivo, justamente construir la alternativa socialista, ponerlo en debate, ponerlo sobre la mesa, porque es una necesidad histórica, es una necesidad objetiva y concreta de la realidad en la cual nosotros la instalamos en el debate. Por otra parte, tenemos el artículo del Mundo del Trabajo, escrito por el compañero Federico Kramerman, que también se titula "El agua en debate". Justamente en este artículo, el agua en debate, lo que se pone sobre la mesa es una mirada sobre el proyecto Neptuno. En realidad, cómo ven los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE justamente este proyecto privatizador del agua potable, con varios detalles concretos acerca del mismo y de la lucha y la posición que tienen los trabajadores sindicalizados acerca de esta cuestión, y justamente cómo va a afectar a los trabajadores justamente este proceso de privatización del agua, que en definitiva vamos a ser nosotros quienes lo paguemos
encarecimiento de las tarifas, mientras un grupo de privados se beneficia. Por otra parte, tenemos también una entrevista al compañero José Orequia, integrante del secretariado ejecutivo de FOSE. En esta entrevista estuvimos conversando con el compañero acerca de la pérdida de más de 800 puestos de trabajo que llevan en un marco de un proceso de 3-4 años aproximadamente en OCE, la rebaja salarial de un 12% del sector público, que afecta a los trabajadores de la OCE también, el avance privatizador de este proyecto Neptuno, son algunos de los puntos que han desatado el conflicto que llevan adelante los trabajadores de FOSE. Justamente como se encuentran en conflicto, estuvimos conversando con algunos compañeros para acceder a esta información de primera mano y poner al servicio del lector justamente de primera mano a través de la voz de los trabajadores un poco la situación concreta que vienen llevando adelante los trabajadores en este conflicto. Después, por otra parte, tenemos un artículo que se llama Barrios en Movimiento, donde hablamos sobre el acceso al agua potable y el saneamiento, una situación que es desigual. Esto justamente lo que buscamos es reflejar un poco algunas cuestiones que parecen fundamentales, ¿no? Como el acceso al agua potable, como al ser un recurso natural y esencial para la vida, como no todo el mundo accede al mismo en realidad. Sí, si bien prácticamente accede todo el mundo, hay personas que todavía no tienen acceso al agua potable, ¿sí? Y el acceso al saneamiento, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando de lugares donde sea muy difícil hacerlo, ¿no? Dentro de Montevideo, a pocas cuadras digamos, de las, de las conexiones, ¿verdad? O sea, o a veces barrios encima mismo de donde pasan las conexiones no tienen, no pueden acceder al agua potable y al sistema de saneamiento, que es la otra parte, ¿no? Si acaso son dos derechos humanos necesarios, el acceso al agua y tener correctamente, ¿verdad? Tener acceso en tu vivienda a un saneamiento que de no tenerlo, bueno, sabemos todo el tipo de enfermedades a lo que está expuesta la persona, su familia y demás. Entonces, bueno, lamentablemente eso pasa incluso dentro de Montevideo, o sea, no pasa ni muy lejos, no pasa en otros países, pasa acá, ¿verdad? Sí, o sea, prácticamente cuando hablamos del tema del saneamiento, un 33% de la población, o sea, un tercio, no tiene acceso al saneamiento. Algo que en realidad es fundamental, ¿no? Desde las cuestiones de salud que pueden afectar en realidad a las personas, lo vemos concretamente que se concentra en personas que están en situaciones en realidad totalmente de vulnerabilidad, producto justamente de un empeoramiento de sus condiciones de vida, en realidad, que sufren con que Después están bajo. a veces se ve cómo vuelven a reincidir algunas enfermedades que estaban, digamos, erradicadas en nuestro país, como por ejemplo el cólera, 2x3 surge alguna cosa, y obviamente no son cuestiones que se difundan mucho porque desde el punto de vista de la salud pública de un país es sumamente grave, ¿verdad? Que haya focos de enfermedades de este tipo que hoy en día, en 2022, son totalmente controlables y erradicables. Lo que pasa que el problema está, como decís vos, en las condiciones de vida de población, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En este artículo lo que buscamos reflejar un poco es a través de números concretos, ¿no? Para que no sea algo abstracto, sino tratar de bajarlo a tierra, de materializarlo, de ver justamente que basta con recorrer, como comentabas vos, ¿vale? Basta con recorrer un poco algunas zonas del país, en realidad sea tanto en Montevideo como en el interior, para ver que hay personas que no acceden al agua potable, hay personas justamente que menos todavía tienen saneamiento, y justamente ver bajo qué condiciones de habitabilidad viven también esas personas, justamente que se expresa a través, para nosotros esto tiene una causa que es fundamental, es única y es esencial, que es la naturaleza explotadora del propio sistema capitalista, ¿no? Que es lo que termina embarcando en este tipo de situaciones, en situaciones de que justamente vivan en condiciones de miseria un conjunto enorme de personas en nuestro país y en todo el mundo. Eso por un lado, en el artículo Barrios en Movimiento.
Y después tenemos la sección de los protagonistas, donde llevamos adelante una muy buena entrevista con el compañero Ramón Parra, secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE, donde hicimos un recorrido acerca de todo el conflicto que vienen llevando adelante los trabajadores, cómo se desata este mismo conflicto, por qué llegan justamente a declararse en conflicto los trabajadores de la OCE, cuál es su situación concreta respecto a sus condiciones de trabajo, qué medidas de lucha vienen llevando adelante hasta el momento en el marco de este conflicto. También conversando qué respuesta recibieron de parte de la patronal, en este caso del directorio de la OCE, cuál es la posición que tienen los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE sobre el proyecto Neptuno. También hacemos un poco, recorremos otras cuestiones sobre las medidas de lucha que buscan impulsar la agudización de este conflicto, cómo avanzan las formas de privatización también en el ente. Y también conversamos un poco sobre justamente cuál fue el proceso que lo llevó a declararse en conflicto y la amplia participación de las bases que tuvo esta resolución, donde llevaron adelante más de 70 asambleas a lo largo y ancho del país, involucrando a cientos y cientos de trabajadores, que justamente lo que nosotros promovemos también, ¿no? La ampliación de las instancias de democracia obrera para que los trabajadores adquieran una conciencia política acerca de las reivindicaciones de este tipo de luchas económicas que tienen un carácter político de fondo. En ese sentido, vemos que hay un proceso claro de apropiación de los trabajadores de parte del sindicato como herramienta de lucha para este tipo de cuestiones, y justamente esto lo comentaba en esta entrevista el secretario general de FOSE, Ramón Parra. Por otra parte, tenemos otro artículo que se llama, otra sección, perdón, que es vuelos de altura, en este caso, escrita por el compañero Gustavo López, que se titula Relación de los comunistas con los intelectuales en la primera mitad del siglo XX. Justamente este artículo es de carácter un poco más teórico, en él volvemos, lo que buscamos es poner sobre la mesa la vinculación de los comunistas justamente en la primera mitad del siglo XX, haciendo un recorrido histórico sobre el mismo, el cual es muy recomendable, también los invitamos a que puedan leerlo. También otro artículo que nos parecía esencial que estuviera sobre la mesa para instalar el debate es la violencia en el barrio Peñarol, un flagelo que golpea a los trabajadores. En este último tiempo, en nuestro país, en el barrio Peñarol, un barrio popular, un barrio de clase obrera, ha ido en aumento de forma significativa las situaciones de violencia. Se ve expresado justamente de varias formas, y para nosotros nos parecía fundamental instalar un análisis acerca de esta situación concreta que se da en este lugar y cómo afecta a los trabajadores en realidad, ¿no? Cuando en los informativos vemos, y en todos los medios de comunicación masivos, vemos justamente cómo el relato acerca de las cuestiones de inseguridad, en realidad impuestas por los sectores políticos, en realidad, y controlados directamente por los sectores de la burguesía, instalar un relato concreto. Nosotros tenemos una posición distinta acerca de cómo se da esta situación, que no es de inseguridad, sino de violencia social expresada, en realidad, por distintas situaciones que afectan al conjunto de los trabajadores, que somos nosotros quienes sufrimos este tipo de condiciones, que también lo invitamos a leer en este artículo. Y por último, penúltimo, perdón, tenemos un artículo escrito por el compañero Diego Astrada sobre Pablo Iglesias y la izquierda tallerista, haciendo un poco de raconto acerca de la situación concreta y política que se está dando en España, en esta sección que vendría a ser la sección de globo terráqueo, donde buscamos justamente hacer un análisis acerca de algunas de las situaciones que se dan a nivel internacional. En este caso nos parecía que era oportuno hablar sobre la situación concreta que se da en España a nivel político. Por último, ahora sí, tenemos la sección La Torre de Papel, donde buscamos llevar adelante un poco, demostrar las expresiones culturales, y en este caso nos parecía fundamental hablar un poco sobre Bertolt Brecht. Justamente una figura que ha contribuido de forma enorme a la clase obrera,
Por eso justamente lo reivindicamos y lo ponemos en una de las secciones como corresponde, con uno de sus poemas, en realidad dirigido a la clase obrera. Así que ese sería el número 6 de compromiso correspondiente al mes de julio, que los invitamos a que lo puedan adquirir. Tiene un costo de 30 pesos, se pueden contactar a través de las redes con nosotros, con gusto se lo hacemos llegar, porque justamente el compromiso está al servicio de los trabajadores. Lo que busca justamente ser es una herramienta que esté al servicio de la clase obrera para instalar en el debate los problemas concretos que tenemos los trabajadores. Lo que no habla en otro lado, lo hablamos nosotros en compromiso. Para nosotros están los trabajadores primero. Bueno, perfecto. Con esto damos cierre a este video y como siempre les pedimos que nos dejen comentarios, se suscriban al canal, nos den también sus opiniones de las cuestiones que aquí se escucharon. Y bueno, nos vemos en un próximo video en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.